quiero volver a las tres primeras diapositivas, luego continuamos. Acuérdense que el prefijo significa el órgano y el sufijo la acción. Entonces ahí tenemos las acciones de tomía, centesis, rafia, ostomía, ectomía, anastomosis y plastía, y esto conjugado con o unido con el prefijo es que nos va a dar la acción que vamos a hacer. Por ejemplo, gastrostomía, gastrectomía, gastroenteroanastomosis, gastroplastía. Luego tenemos las otras acciones de oscopía o escopía, que es visualizar, endoscopía, gastroscopía, duodenoscopía, pexia, fijación, desis, inmovilización, estasis, hemostasis, es la más común, coprostasis, lisis, adherenciolisis, tripsia, que es el aplastamiento. Y los infinitivos de órganos como ganglio, vasos, articulaciones, corazón, párpado, abdomen, vejiga y vesícula, el colon. Así también vesícula, colpo, es vagina, intestino, genes, vasos, luego vena, gastroestómago, hepátodo, útero, escúpula. Tenemos ilio, mastomío, nefroneumo, neuroóforo y orto. Y luego las conjugaciones de esto con las acciones pues nos van a dar ya la actividad quirúrgica que estamos haciendo. Paqui significa grueso, por ejemplo, paquidermo, ¿no? Ahí tenemos el paquidermo, el elefante, es un paquidermo, o paquiglosia, una lengua gruesa, paquioniquia es referido a una uña gruesa. Aquí tenemos otra terminología, ónico, que significa uña, por ejemplo. Tenemos para, que significa al lado, más allá. Por ejemplo, paracardial, paracardíaco, al lado del corazón, al lado del parametrio. Aquí tenemos otra terminología, metro, que también habíamos visto que útero es ístero significa útero, pero aquí metro también podemos utilizarlo para referirnos en alguna forma de expresión a que es parametrio, que está cerca a la parte del endometrio del útero. Paracentesis es una punción de una actividad con el propósito de evacuar el líquido acumulado. Acá tenemos, por ejemplo, la parocentesis o paracentesis abdominal, o toracocentesis o amniocentesis, ¿no? La punción quirúrgica de la bolsa amniótica, que nos sirve pues para muchos procedimientos de ADN y cosas. Per es a través o por, percutáneo a través de la piel, perlingual por la lengua, permeable es de pasar, que esta permite el paso. Peri significa alrededor, periarterial, alrededor del pericardio, alrededor de una artritis. Pío es la parte, ustedes saben, significa pus. De ahí viene piuria, y los que ya tienen un poco de, o han repasado, es la expresión o la manifestación de pus a nivel de la orina. Piohemotórax es una complicación infecciosa y hemorrágica del tórax. Tenemos sangre y pus juntos en una cavidad pleural. Poli significa mucho. Poliquístico, polineuritis, muchas neuritis, muchas inflamaciones. Politraumatismo, pues se han tenido varios daños en su anatomía. Poliencefalitis, poliomielitis. Post significa detrás o después. Posanestésico, luego de la anestesia. Posoperatorio es después de la cirugía. Acá hay un poquito de discusión si se usa el post con la T o solamente el post sin la T. Sería posoperatorio, posanestésico, postprandial. La T a veces hay algunas escuelas que no la aceptan como una forma normal de hablar. Entonces, bien pueden utilizarla como post-anestésico o post-anestésico. Postprandium, después del almuerzo. Al dar sus indicaciones, ustedes van a decir que va a tomar tal pastilla postprandial después de que haya ingerido su almuerzo. Pre o pro es antes, delante o anterior, delante de la clavícula, delante del corazón, antes del nacimiento. Prodromo significa previo a que aparezca el síntoma. Por ejemplo, hay síntomas prodrómicos previo a una convulsión. A veces el paciente ve escotomas, que son lucecitas, o siente algún tinnitus, que es algún sonido especial
que ellos ya lo identifican y eso pues les permite saber que van a tener una crisis convulsiva y les permite sentarse, agarrarse o evitar dañarse si les viniera en una forma sin un pródromo, sin un aviso. Re es detrás, contrario. Recidiva, vuelta a pasar el problema. Reinfección, regurgitación. Retro es detrás o hacia atrás. Está detrás del bronquio, está detrás del ciego o está en una flexión posterior. Semi es mitad, está en medio coma, está semipermeable. Pseudo, que es falso. Pseudoartrosis, pseudolitiasis, alguna patología que les dé una sintomatología de litiasis, pero que sea por una compresión externa u otra causa que está así, asemejando a un cuadro de un lito en el órgano que se haya producido. Sim o sin es unión o asociación, simultaneidad, juntos, en el mismo momento, sindactilia, los dedos unidos, simbiosis, en el mismo sentido. Sub está por debajo o inferior, es subabdominal, está por debajo de la piel, está por debajo del vaso subesplénico. Super o supra, está encima o en exceso, es una supersecreción, está por encima de las suprarrenales, de los riñones, son glándulas suprarrenales que están encima del riñón, superciliar por encima del párpado, suprahepático, lógico, por encima del hígado. Un absceso, una colección. Taqui significa rápido, veloz, ¿no? Esto no es de taquipayanaco. Podría ser, aquí tenemos, por ejemplo, taquicardia, una frecuencia cardíaca más rápida que lo normal. Taquifagia es lo que nos pasa cuando tenemos que ir a operar rápido o tenemos que volver a la guardia y comemos pues rapidísimo. Taquipnea, respirar más cansados. Cuando estamos asustados o previo a un examen tenemos una taquipnea. Tele es de lejos, distancia. Telangiectasia, aquí viene la otra palabra angio, que sabemos que significa vaso. Y telemedicina, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y que se está queriendo promover, aunque yo no estoy muy de acuerdo, para atender a los pacientes en los casos de COVID, pero no sirve. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque a mí lo principal es ver la cara del enfermo, hacerle una buena anamnesis de frente. Y a nivel de una telemedicina como que no voy a voy a perder muchos datos, pero nos sirve para ocasiones como esta, para clases a distancia o para recibir información desde otros países. Tetra significa 4. Ya tenemos la expresión más común, que es tetraplegia, que es plegia o parálisis de las 4 extremidades. Trans es a través, transcutáneo, a través de la piel, a través de la dermis, es una transfusión, aquí estaríamos hablando de una administración hemática a través de una aguja a la vena, transexual o trasplante. Tri es triplegia, tres extremidades que están plégicas. Ultra significa exceso, más allá, ultrasónico, ultravioleta. Uni, uno solo, una sola célula, una sola glándula, tuvo un solo parto, y aquí habría que conocer otra palabra que es de latín parere, parir, un solo parto. San, que significa amarillo, entonces es santocrómico, es una coloración amarillenta. Santoma, un tumor amarillento. Aquí tenemos un infinitivo, oma, que significa tumor, entonces sant, un tumor amarillento. Xer es seco. Xerodermia, ya saben, es una piel seca. Xeroftalmia, pues es una esclera seca, y esto habrá que darle lágrimas artificiales o ver la causa. Agogo significa derivación y conducción. Por ejemplo, colagogo. Cole viene de bilis, entonces es referido al flujo biliar. Cialogogo referido a la saliva. Algia, dolor en el órgano parte señalada. Por ejemplo, aquí le anteponemos el órgano, que es el encéfalo, cefalalgia. Mio, que significa músculo, mialgia, dolor del músculo. Gastro, a la algia, gastralgia.
es lo mismo como vemos en las itis, ¿no es cierto? Cefalalgia, cefalitis, miositis, gastritis. Atresia significa imperforado, ausencia de una abertura o de un conducto o canal en el cuerpo, por ejemplo, una atresia o una atresia aórtica que no se canalizó la aorta, atresia esofágica, atresia anal, son malformaciones que las detectamos muchas veces después del nacimiento, atresia de conducto biliar, grave, una situación de muy difícil forma de resolver quirúrgicamente. Colpatresia, pues es una atresia de la vagina, y proctatresia sería una atresia en el desarrollo rectal. Cele, tenemos acá, perdón, a ver. Cele tenemos hernia, tumefacción, el ejemplo, por ejemplo, sería cistocele, colpocistocele, que es, aquí hay una conjunción de dos órganos. Está colpo, se refiere a la vejiga, cisto a la vejiga y colpo al útero. Entonces, acá hay una protrusión del útero y de la vejiga hacia afuera. Hidrocele es una colección, una tumoración líquida que está protruyendo también a través de alguno de los órganos. Rectocele, que parte del recto está protruyendo a nivel del aparato esfinteriano, al nivel del ano. Centesis significa punción o una perforación quirúrgica. Acá tenemos raquicentesis, es una punción de la columna vertebral. Toracocentesis, una punción de la cavidad pleural. Laparocentesis del abdomen, ¿cierto? Sida quiere decir matar o destruir. Y acá tenemos fungicida, destructor de fungis, de órganos, o germicida, destructor o anulador, que es como le llamen, de alguna bacteria, germicida. Clisis es lavado, pero lavado a goteo. Y aquí viene lo más común, que es de una de las prácticas más corrientes que hacemos a nivel de la medicina, que es la fleboclisis. Es la infusión de líquido por goteo a través de una vena. Es la colocación de un suero. Entonces, nosotros sabemos, le decimos a la enfermera, le vas a hacer, o a la residente, o a la persona que te esté ayudando, hazle una fleboclisis con suero fisiológico a tantas gotas por minuto, de acuerdo pues, a la patología. Proctoclisis será lo mismo, administración de líquido a goteo a través del recto. Esto lo hacemos mucho, pues, cuando tenemos pacientes que están con una constipación o que tienen un fecaloma. Fecaloma significa una acumulación de heces a nivel de la ampolla rectal que está causando una impactación a nivel del recto. Desis es una fijación quirúrgica. Esto se emplea generalmente para operaciones del sistema osteomuscular, por ejemplo, una fijación de la articulación, o en los ojos sería una iridodesis, una fijación quirúrgica del iris, ¿cierto? Ectasia o ectasis, dilatación u expansión de un órgano o parte del cuerpo. Por ejemplo, plebectasia, que hubo una detención del flujo sanguíneo a través de una vena. Gastrectasia, por alguna causa, una atonía del estómago o una obstrucción extragástrica no está permitiendo que el contenido del estómago pase hacia el duodeno o hacia la parte distal del tubo digestivo. Entonces hay una detención del flujo a través de un órgano. Ectomía, ya lo vimos, es un término más genérico, que es la extirpación quirúrgica de una estructura. Significa cortar y sacar, ¿cierto? Básicamente sacar. Y acá tenemos tan común la apendicectomía. Colecistectomía, sacar la vesícula. Esplenectomía, sacar el vaso. Acuérdense, la conjunción de ectomía y espleno. Aquí tenemos la acción que estamos pretendiendo explicar al paciente o lo que vamos a hacer. Emesis significa vómito. Acá tenemos hematemesis, hemato de sangre, hiperemesis, un estado de vómitos continuo. Una paciente que está embarazada, generalmente en las primeras días, primeras semanas, cursan con hiperemesis gravídica, ¿cierto?
es un síntoma muy frecuente en las pacientes que están con embarazo. Y la otra, la contraria, esta sería antiemético, de darle algo para que le detenga su cuadro de emesis, o sea, algo para disminuir sus vómitos. Emia es el contenido en la sangre o denota una afección en ella. Por ejemplo, una anemia, hiperemia, se refiere a ese color de la piel rubicundo, cuando uno está con fiebre o cuando tiene un rash alérgico. IPM sería una contaminación bacteriana purulenta a nivel de la sangre, seguramente un cuadro clínico muy grave. Estesia habla de la sensación o sensibilidad en extremidades, en todo nuestro aparato sensitivo, y de acá viene pues anestesia, ya habíamos visto el prefijo a es negación, sin sensibilidad, o parestesia, que es algo parecido a la anestesia. Fasia es de palabra, lenguaje, está afásico, el paciente no puede expresarse, o tiene una facies diferente. Fobia es un temor, o sea, y acá viene pues el acrofobia, es un temor a la extremidad. Claustrofobia es un síntoma muy frecuente en patologías psiquiátricas, es miedo a lo cerrado. Xenofobia es miedo a lo extranjero, ¿cierto? No siempre son patologías psiquiátricas, a veces son patologías más bien culturales o, por así decirlo, o ancestrales. Genesis o genesia o geno es de origen, es autógeno, patógeno es una patología que genera una específica enfermedad. Gnosia o gnosis, conocimiento, percepción. Acá viene agnosia, que no conoce. Acá vendrán pues, los agnósticos, ¿sí? Que no reconocen nada. Autognosis, que no se reconocen en ellos mismos. Y una prognosis, que están adelantándose a un conocimiento. Grafía o grafía representa la representación gráfica. Descripción, acá tenemos, por ejemplo, electrocardiograma, es la representación gráfica del estudio electrocardiográfico, eléctrico del corazón. Sabemos que el corazón produce estímulos eléctricos, y esto lo podemos determinar en un diagrama, en un dibujo, que es la grafía. Así también la tomografía, el mismo estudio de dibujo de la función electroencefálica. Iasis es un proceso patológico o una condición, colelitiasis, nefrolitiasis, ascaridiasis. Iatro o iatras de curación producido por el médico. Foniatra, geriatra, pediatra, psiquiatra. Itis, una de las más comunes sufijos, que significa denota inflamación. Cistitis de la vejiga, conjuntivitis del hígado, hepatitis, pleuritis de la pleura. De la vejiga, de la vesícula, colecistitis. Lisis es una disolución o liberación. Hemólisis, por ejemplo, destrucción de la sangre. Lito significa cálculo, piedra. Un colelito es un cálculo en la vesícula. Un nefrolito será un cálculo en el riñón. Una coledocolitotomía, acá tenemos otra conjunción de palabras que nos está se está hablando que hay un cálculo del colédoco y que le vamos a hacer una litotomía, lo vamos a extraer. Estamos extrayendo un cálculo del colédoco. La otra será, hablando la anterior, el nefrolito, haremos una nefrolitotomía, ¿cierto? Logia significa estudio de una materia una determinada. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando nosotros cirugía, entonces sería un estudio de cirugía, fisiología de la función, gastroenterología del estómago, neumología de toda la patología pulmonar, o neurológica, la neurología. Malasia es reblandecimiento anormal, arteriomalacia, osteomalacia. Manía es una preocupación excesiva por algún pensamiento o actividad. Cleptomanía, le gusta mucho robar. Erotomanía, pues la actividad sexual. Megalomanía, delirio de grandeza.
narcomanía, pues le gustan las aspiraciones de sustancias enervantes, por así decirlo. Megalia significa agrandamiento, acromegalia, agrandamiento de un órgano. Y acá tenemos, por ejemplo, los tumores de la hipófisis cursan con acromegalia, que son agrandamientos de las partes terminales de las articulaciones de nuestro cuerpo. Hay agrandamiento de la mandíbula, de la nariz, de la lengua, una glosomegalia, agrandamiento de los dedos, es la verdadera acromegalia. Esplenomegalia, crecimiento del vaso, hepatomegalia, el hígado o crecimiento excesivo del riñón, la nefromegalia. Odinia es dolor. Dolor, tengo una artrodinia, me duele mi articulación, le duele la mama a la señora, le duele el músculo, una persona, un paciente. Miodinia o neurodimia, le duele algún trayecto nervioso que nos lo refiere el paciente y nosotros, sabiendo la ubicación anatómica de distintos nervios, podemos decir, pues, referido a qué filete nervioso puede estar comprometido. Oide es semejanza, parecido. Adenoide parecido a una glándula. Epileptoide parecido a una crisis convulsiva, ¿cierto? De una crisis epiléptica. Oma, ya algo lo habíamos visto, tumor, en el sentido general. Adenoma, tumor del ganglio. Angioma, tumor vascular. Condroma es un tumor de la articulación. O fibroma, pues algún tejido muscular que está creciendo en forma normal, o paramuscular que está con una sensación, a la palpación es un examen duro que lo identificamos al principio como un fibroma y dependerá de su biopsia para ver si este tumor era de estirpe neoplásica o sea, benigno o maligno. Opia u opsia se refiere a visión. Anopsia, que no ve. Hipermetropía, referido a que tiene dificultad o alteración en la refracción del pasaje de las imágenes a nivel de la esclera, entonces tiene una formación diferente de las imágenes en su retina, o la miopía, porque son aquellos que tienen que ver muy de cerca. Orexis significa apetito, y aquí el ejemplo más común es la anorexia, es aquella persona que no tiene deseos de alimentarse, y lo opuesto sería la hiperorexia, que por algún estado de estrés empiezo a comer todo lo que venga y al final del mes estamos con muchos kilos de más. Osis significa aumento, que puede ser fisiológico o patológico. No siempre es inflamatorio. Por ejemplo, una artrosis, una gestosis, neurosis, alteraciones fisiológicas o patológicas que nos están denotando que hay alguna alteración en la función de algún órgano de nuestra economía. Apatía es lo referido a la enfermedad en general. Acá tenemos una enfermedad de los ganglios, la adenopatía, una enfermedad del riñón, que podrá ser una neuritis, una nefrolitis, perdón, podrá ser una nefritis, una nefrolitiasis, pero en general, cuando no tenemos un diagnóstico preciso, podemos decir, sospecho que tiene una nefropatía, alguna alteración patológica de ese órgano específico. Lo mismo, una osteopatía tiene alguna lesión sospechosa a nivel del hueso. Ya dependerá pues de la clínica, la biopsia, los estudios que hagamos para ponerles el apellido, por así decirle, a esta lesión. Penia es disminución. Eritrocitopenia, disminución de los glóbulos rojos. Leucocitopenia, disminución de la cuenta de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Acuérdense que lo normal es de 5.000 a 9.000, entonces hablamos de leucocitopenia cuando los leucocitos están por debajo de los 5.000. Trombopenia en general es de todos trombocitopenia sería disminución de los glóbulos en general. Aquí está mal la diapositiva, no es disminución del trombo, sería trombocitopenia referido a los glóbulos, aunque trombopenia podría ser
que el trombo está disminuyendo de tamaño. Pexia es fijación quirúrgica, por ejemplo, gastropexia, fijamos el estómago, fijamos el útero, fijamos la mama, fijamos el riñón. Ya habíamos visto que en algunos pacientes el riñón puede sufrir cambios en su ubicación por enflaquecimientos bruscos. Plastía es una formación, significa formación, entonces aquí hablamos aplasia, se formó mal, se formó diferente, aplasia no se formó, plasia no se formó, displasia se formó mal, o hiperplasia se formó de más, ¿cierto? Acuérdense de no confundirse con plastía. Plastía significa la reparación de un órgano o parte. Otoplastía, la reparación del oído. Queiloplastía, la reparación del labio. La primera vez creo que estamos hablando que el labio, su prefijo es keilo. Quiroplastía, acá tenemos una plastía de la mano. Quiro, mano significa quiro. Y acá viene pues el quiromántico, ¿cierto? Aquel que hace adivinación por examen de las líneas de la mano, lo que hacen los gitanos o las gitanas. Pnea o nea significa respiración. Apnea, que no respira, que respira lento, bradipnea, que respira mal o que respira bien, es eupneico, o que tiene que respirar semisentado. El paciente respira, tiene una respiración ortopneica, quiere decir que debe estar sentado, que no puede respirar en una forma normal. Ya nos está denotando una condición patológica, será cardiológica, será pulmonar. Poiesis o poiesis significa formación. Eritropoiesis, formación de glóbulos rojos, formación de sangre o formación de trombos. Tosis o tosis es caída o prolapso. Gastroptosis, el estómago descendió, el útero está queriendo hacer un cele, histeroptosis está descendiendo de su ubicación, blefaroptosis, el párpado está caído, una patología neurológica, ya sea de origen central o periférica. Si yo tuve una herida en mi párpado y lesioné alguna rama del facial, entonces el síntoma va a ser la caída de mi párpado, muy difícil de solucionar. Praxia o praxis es acción o practicar. Entonces de acá viene la dispraxia o la mala praxis, tan problemática en nuestra práctica médica. Rafia, ya habíamos visto, muy común, significa sutura, enterorrafia, gastrorrafia, patorrafia. Ragia significa romper. Entonces acá viene hemorragia. Empieza a haber salida de sangre, metrorragia, salida de sangre por el útero. Otorragia, salida de sangre por el conducto auditivo externo. Rexis es desgarro, ruptura de una parte de un órgano. El ejemplo más común es la amniorexis, cuando ustedes tienen una paciente que está en periodo expulsivo y todavía no ha roto la bolsa, le hacen una amniorexis, un desgarro a nivel de la bolsa del embarazo, entonces con eso se desencadena el descenso del bebé. Histerorexis sería una ruptura del útero. Scopía, ya lo vimos, examen o inspección de un órgano, cisto, endogastroscopía. Squisis es una fisura. Palatosquisis, muy común, que no se ha unido el paladar en la formación del bebé. Espondilosquisis a nivel de la columna, queilosquisis a nivel de la lengua. Acuérdense del prefijo keilo, que es labio. Ostomía es apertura quirúrgica o ostomía o estomía, ¿cierto? También lo hemos visto. Abocar la vejiga al exterior, el colon al exterior, o hacer una gastroenterostomía, abocar el estómago y el intestino al exterior. Taxia es un orden, arreglo o influencia. Por ejemplo, ataxia, que tiene dificultad en la marcha. Terapia, tratamiento. Fisioterapia, quimioterapia, helioterapia, en fin. Acá tenemos, recordando, tomía y la incisión. Tripsia es aplastar, litotripsia, neurotripsia. Trofia es referido a la nutrición. Está trófico, está
menos desarrollado, está desarrollado en forma normal o está hipertrófico, está crecido de más. Uria puede referirse a la orina, tiene anuria, ausencia de orina, tiene glucosuria, está referido a que elimina orina, ¿cómo se llama? Azúcar. Esto es un síntoma muy común en los diabéticos. Hay eliminación de azúcar por la orina, disuria, dificultad para orinar. En cuanto al sistema osteomuscular, ¿qué tenemos? Acro es relativa a las partes periféricas del cuerpo. Acrocianosis es cianosis en las extremidades distales. Acromegalia, ya sabemos, megalia, crecimiento de las porciones distales del cuerpo. Acrofobia es fobia a partes periféricas de nuestro cuerpo. Fobia, miedo acro externo. Art de articulación, artritis, artrocentesis, punción de una articulación. Artrosis es una condición patológica de una articulación. Brazo, braquialgia, braquicefálico, cápite o céfalo de la cabeza. Cefalalgia, macrocéfalo, tiene una cabeza grande. Carpo significa muñeca, ahí viene metacarpo, que tiene este síntoma carpopedal, que es una desviación de la muñeca en una forma específica. Cérvico a cuello, muy utilizado cuando hablamos de cuello uterino. Cervical en cuanto al cuello mismo, ¿cierto? Se puede usar referido al cuello uterino o al cuello del per se. Cleidoesclavícula, cleidocostal, la articulación cleidocostal, la cleidoartritis, una inflamación de la articulación de la clavícula. Condroescartílago, condritis, estoy sacando el cartílago. Condroma, un tumor del costocostilla, costectomía, saco la costilla. Costotomía, la voy a cortar solamente. Coxa se refiere al hueso o articulación de la cadera. Perdón, una coxalgia, que es un dolor a nivel de la cadera. Una coxitis, una inflamación de la cadera. Cráneo a cráneo, craneomalacia, craneotomía, bueno, cortar el cráneo. Cúbito es antebrazo, por ejemplo, brachiocubital es una parálisis que afecta todo el plexo braquial y el plexo cubital. Dáctilo significa dedo. Dactilomegalia, tendrá dedos muy grandes. Y dígito plantar es más referido a una expresión semiológica de y por ejemplo una disestesia a nivel de una porción palmar o plantar del cuerpo. Desmo es ligamento, desmorrexis, fijación de un ligamento. Desmotomía es cortar ese ligamento. Perdón. Espóndilo se refiere a vértebra. Espondilolisis es una inflamación de una parte vertebral. Espondilosquisis es que no se fundió o no se formó en forma correcta en una parte de la vértebra y tenemos una bifurcación, un síntoma muy complejo en los recién nacidos que causa problemas para su corrección. Facio se refiere a la cara. Pato significa paladar. Palatoplegia, palatoplastía. Estoy corrigiendo el paladar, ¿cierto? La patela significa rótula. Patelectomía, estoy sacando la rótula. Patelar está hablando de alguna patología a nivel de la rótula. Pedales significa, o pod, pies, de aquí viene el pedicuro, el podólogo, es cierto, que estudia la corrección de algunas patologías del pie. Quiro, ya habíamos visto, referido a mano, quiroplastia, corrección de la mano. Quirófano, bueno, es una cuestión donde hacemos las cosas a mano. Quiromántico, raqui de columna vertebral, sacro, sacrococcigio, sacralgia, seno de tendón, tendinitis. Tono se refiere al tono muscular. Atonía será pues un cuadro neurológico que está produciendo una falta de fuerza muscular en algún segmento del cuerpo.
Tóraco referido al tórax o al pecho. Punción del tórax, una plastía del pulmón y de la caja torácica, una acumulación de aire dentro de la cavidad pleural. En cuanto al sistema respiratorio, nos falta, creo, poco para acabar. Tenemos aéreo relacionado con el aire o gas, aerofagia, que deglutea aire, aeróbico, que lo está haciendo su ejercicio al exterior, bronquio, relativo a los bronquios o bronqui, broncoscopía, inspección de un bronquio, bronquiectasia, una detención del flujo, ectasia del flujo a nivel de algún bronquio por secreciones, por infección, cord o cordo, referido a cuerda, cordectomía, corditis, cordopexia, en referencia a las cuerdas vocales generalmente, faringe, dolor de la faringe, faringodinia, faringolaringitis, está asociada a una inflamación de la faringe y la laringe, casi lo que me está dando a mí por hablar mucho. Fono de voz o sonido, afonía, que no tiene voz, ¿cierto? Foniatría es aquel que va a corregir los problemas relacionados a la mala, a la mala dicción de la paciente, del paciente. Laringo de laringe, laringectomía, laringorrafia, después de haber hecho algún procedimiento, voy a hacer la sutura de la laringe. Neumato o neumos, relativo al pulmón, neumolisis, neumopatía, neumoperitoneo. Que quiere decir aire dentro de la cavidad peritoneal. Osmia o osmia está muy en relación al síntoma tan común que ahora estamos viendo con el COVID, anosmia, ¿cierto? No, uno de los síntomas refieren primarios es la dificultad, el no reconocer los aromas, referido a la olfacción. Y el otro síntoma que está muy, muy común, o sea que lo estamos buscando mucho, es la ageusia, la dificultad para distinguir los sabores. Entonces, acuérdense de anosmia y ageusia, y si tienen eso, díganle que vaya a cuarentena. Pleura o costado, pleurocentesis, pleurodinia, que sería sinónimo a una algia de la pleura. Pleurodinia o pleuralgia significa lo mismo. Rino relativo a la nariz, una corrección de la nasal, de la nariz, una rinorragia sería un sangrado por la nariz. Sinus es de seno, especialmente hablamos de senos paranasales. Sinusitis, sinoscopía es la observación de los senos a través de algunos dispositivos que tienen una cámara que podemos introducirlos para ver si hay alguna inflamación, algún tumor. Tórax, biotórax, toracodinia, dolor en el tórax. Tráqueo, relativo a tráquea, cortar la tráquea, hacer una plastía de la tráquea, o abocamiento, que es la traqueostomía, que es una clase que yo les voy a dar adelante. Y tónsilos de las amígdalas, ¿cierto? Tonsilectomía, le sacaré la amígdala, por ejemplo. En cuanto al sistema circulatorio, hemos visto que adeno es ganglio, angio es vaso, arterio es arteria, cardio es corazón, eritrocito es glóbulo rojo, espleno es vaso, flebo es vena, hemato es sangre, leucocito, glóbulo blanco, linfo relativamente a los conductos linfáticos, tumor, o linfadenomegalia es crecimiento de un órgano por una obstrucción linfática que está produciendo el crecimiento de ese órgano. Trombo significa coágulo, trombosis, formación de un coágulo dentro de una vena. Vásculo es conducto o canal cardiovascular, vasodilatador, vasopresor, y ventrículo es una pequeña cavidad, especialmente en el corazón o en el cerebro. Ventricular, ventriculografía, es un estudio graficado de esa cavidad. El sistema digestivo, aquí acuérdense que también a veces lo van a escuchar, seco o tifli, que significa ciego. Ciego en la primera porción del intestino grueso. Podemos hablar aquí de secostomía, podemos hablar, más que decir una sequitis, decimos tiflitis. Tiflitis es una inflamación específica del ciego. Celio, vientre, cavidad abdominal, habíamos visto que es también relativo al abdomen. Colo al colon,
colangio a la vía biliar, colangiectasia, una detención del flujo de bilis en las vías biliares, colangiografía, una radiografía de las vías biliares, una colangioenterostomía es una derivación que la hacemos instrumentalmente, quirúrgicamente, derivando la vía biliar a un intestino. Cole o bilis se refiere pues a bilis o a la vesícula. Eh, colelito, colemesis. Colecisto a la vesícula exclusivamente. Colecistitis, colecistolitiasis, coledocolitotomía, coledocostomía, abocar. Ya no tanto aquí, tomar el ejemplo, coledocostomía es abocar el colédoco, no la vesícula, no la confundan, está mal esta diapositiva. Den u odonto a diente, tengo una dentalgia o tengo una periodontitis. Dipso o dipsia es sed, hay polidipsia, hay dipsomanía, una manía de ingerir agua. Duodeno relacionado duodeno, duodenorrafia, duodenitis. Entero, el intestino, especialmente el intestino delgado, enterocele, enterolito. Esófago, pues, significa esófago, inflamación del esófago, visualización del esófago. Se puede hacer una esófago-gastrectomía, sacar todo el esófago y el estómago y utilizar otro órgano. Se puede usar el colon o el intestino delgado para reemplazarlo en caso de alguna patología maligna o alguna patología inflamatoria o realmente en aquellos que se han producido quemaduras por ingestión de cáustico, pueden tener lesiones que no son salvables en el esófago, entonces hay que sacar esos dos órganos y reemplazarlos por colon u otro segmento de intestino. Estómago, o oro o buco significa a boca. Estomatitis, por ejemplo, es una inflamación de la boca por alguna causa micótica, generalmente, ¿cierto? Las estomatomicosis son los hongos a nivel de la cavidad bucal y de la lengua. Orofaringe es una porción faringe que comunica con la boca, ¿no? Pero facio a la facie es relativa pero perteneciente a la cara, una parálisis faciobraquial, es una facioplastia, han hecho un arreglo de la cara. Fago significa comer, devorar. Fagocito, que come las células, esa es la función de los leucocitos. Disfagia hablaría de otra patología que es dificultad para deglutir. Fécalo o copro o esterco, referido a materia fecal, fecaloma, coprolalia, habla muchas malas palabras soeces, fascias de hablar, la lorrea o afasia que no habla. Nato significa la mandíbula o la barbilla. Disnatia, que tiene una malformación de la barbilla o de la mandíbula. Natodimia, que le duele, ¿cierto? Y acá hay una asociación difícil. Keilognato-palatosquisis, es una malformación que se ve en los niños al nacer que no tienen formado la mandíbula, no tienen formado el paladar y a veces parte de la nariz, y esto significa toda esta palabra. Heus es de gusto, ageusia, lo que habíamos visto, hay anosmia y hay ageusia, que no distingue gusto. Gingivo se refiere a encías. Tengo o tiene gingivorragia o le han hecho para sacarle un diente una gingivectomía. Le han sacado parcialmente una parte de la encía para hacer alguna plastía en su maxilar. Gastro, muy común, estómago, gastrectomía, gastroenteritis. Gloso a la lengua, hipogloso, bueno, esto es un nervio también, pero en este caso está referido que tiene una lengua chica, sería microglosia o macroglosia. No tanto hipogloso, que yo está mal el ejemplo acá. Hepato es hígado, hepatitis, hepatocito, hepatomegalia, hepatonecrosis. Ilio, referido a iliostomía, ileitis. Láparo, referido a la pared abdominal, y habíamos visto que es lo mismo que celio. Laparoscopía, laparorrafia, y ónfalo relativo al ombligo. Orexia ya lo vimos,
palato, paladar, páncreas al páncreas, pepsis o pepsia, la digestión es péptico relativo a la secreción gástrica, eupepsia, pues que tiene una formación normal de ácido clorhídrico, prandium, comida, almuerzo, postprandium, preprandium, antes o después del almuerzo, proctus recto, proctodinis, dolor en el recto, peritoneo, pues toda la membrana que está recubriendo a la cavidad, por dentro de la cavidad abdominal, peritonitis, inflamación, o la función a través de esta membrana para llegar a alguna cavidad del abdomen, peritoneocentesis, píloro relativo al píloro, quilo al jugo quiloso, quilotórax, quiloperitoneo, queilo es labio, queiloplastía, queilosquisis, cialo a saliva o glándulas salivales, y sigmoides relativo pues a la porción prácticamente final del intestino grueso, colon transverso descendente, sigmoides, después vendría el recto ano, y aquí pues hablamos de una observación visual, la sigmoidoscopía de los sigmoides, omega sigma, muy común en los casos de Chagas, que cursan con un megacolon, y más preciso podemos decir que tiene un megasigma, un sigmoides muy grande. Ok, tonsilo es amígdalas, tonsilectomía es sacarlas, peritonsilar periférico a las amígdalas, y yeyuno es la segunda porción del intestino delgado, un abocamiento de yeyuno al exterior es la yeyunostomía. Cisto es vejiga, ya lo vimos, nefro, riñón, hielo significa pelvis renal, pielectasia, pieloplastia, una corrección de la pelvis renal, urino, lo vimos, significa orina, uremia, urobilina, está producida a través de la orina, uréter, ureterectasia, detención del flujo a nivel de los uréteres, uretra, uretralgia, uretroplastía, andros relativo al varón, es andrógeno o tiene su etapa de disminución de las hormonas sexuales en la senilidad del varón, viene la andropausia. Balano significa glande, y aquí tenemos las acciones de balanoplastía o balanopostitis, que es inflamación del glande y del prepucio. Falos, relacionado con el pene, fálico o falectomía, pues, o penectomía es el otro término. Orqui significa testículo, aquí tenemos orquiectomía, y la orquidopexia, que es la fijación del testículo. Osquio, que significa escroto, osquiocele. Próstata, relativo a la próstata, prostatismo, prostatectomía. Post o postio es el prepucio. Postectomía sería la circuncisión, ¿cierto? O la postioplastia es una corrección del prepucio. Semi o espermato, relativamente pues, a espermatozoide. Y vas lo tenemos en relación a los conductos diferentes. Ligadura, o sea, sección de los diferentes, hablamos de la vasectomía o vasoligadura. Cervix relativo al cuello uterino, o también a la parte de la tráquea. Colpo es la vagina, colpo cistocele, colpo rexis. Galacto a la secreción láctea, galactorrea o lactante. Gine relativamente a la mujer, también, pero al crecimiento anormal de las mamas en el varón. Acá tenemos la ginecomastia, que es el crecimiento anormal de las mamas que se da en muchos varones en la en la juventud, básicamente. Y ginecología es el estudio de la parte genital femenina. Perineo, la parte baja de la cavidad abdominal. Salpinges, referido a la trompa de Falopio, la que vendría la salpingitis o la salpingoperitonitis, una inflamación del peritoneo secundaria a una salpingitis. Referido al sistema, creo que es el último órgano, el último aparato que vamos a ver. Ámbulo es de andar o pasear, ambulatorio, sonambulismo. Cráneo referido a cráneo. Encéfalo, bueno, pues que referido a la masa encefálica, que nació sin masa encefálica.
un crecimiento anormal que a veces no tiene cubierta de cráneo, el encefalocele, la encefalorragia, hay un sangrado a nivel del tejido encefálico. Anestesias, hemos visto sensación de anestesia, lexia de leer, dislexia, dificultad, problemas en la lectura, mielo a médula espinal, meninge, la envoltura de las estructuras nerviosas centrales, mnesis es memoria, ¿cierto? De acá viene anamnesis, mnemotecnia, neuro relativamente al neuro, psico, mente o procesos mentales, siringo es tubo. Acá vendrían las expresiones de siringectomía, sacar un tubo del conducto auditivo, siringitis, inflamación de un conducto. Som o narco significa sueño, adormecimiento. Timia relacionado a la mente o a la afectividad, aquí tenemos la hipertimia. Acuérdense que hay otro órgano que es el timo, que no tiene ninguna relación con este órgano. Acus o acusia de audición, auri u oto relativo a oído o oreja, miringo a la membrana timpánica, salpinge a la trompa de Eustaquio y también a la trompa de Falopio. Bléfaro, párpado, conjuntiva a la conjuntiva, core relativa a la pupila. Hay una anisocoria o una disocoria. Las pupilas están simétricas o están disimétricas. Tacrio a glándula lagrimal o conducto lagrimal, esclero también duro, escleromalacia, esclerodermia, fax es relativo al cristalino, afaquia o facolisis, que se ha destruido el cristalino por alguna patología, irido al iris, pues, óculo oftalmo a la vista, querato se refiere a la